Hola, quería proponerte meditar juntos sobre lo que nos aportan en un ejercicio receptivo los nodos lunares. Precisamente en el momento en el que estamos haciendo una transición entre el nodo Géminis-Sagitario al eje Tauro-Escorpio. Porque se trata de recibir información. Si algo tiene que ver con el ejercicio intuitivo de la meditación es recibir. Y poder empezar a observar como testigos ese quantum informativo que seguramente va a incidir en nuestro proceso de evolución, también implícitamente de sanación, tanto en lo individual como en lo colectivo. La dificultad de hablar de los nodos, que seguramente también esconde una virtud, es que sin perder de vista lo esencial, amerita una breve explicación técnica porque se trata de una abstracción. Eh, estos nodos o nudos surgen de la intersección entre la eclíptica por la que se mueve el Sol, esto ya de por sí es una abstracción, porque se mueve en apariencia a partir del punto del observador, y la órbita de la Luna. Ese cruce entre la eclíptica, el movimiento del Sol, y de la órbita lunar es observada, ahí aparece el testigo, nada más parecido al observador meditativo, desde un lugar aparentemente fijo, hablando en términos abstractos, que es la Tierra. Con los pies en la Tierra, presentes, conscientes, podemos observar este movimiento de estos dos cuerpos celestes, estas orbes de conciencia, desde nuestra propia orbe, desde nuestra propia aura física colectiva que es el planeta Tierra. Se suele hablar de los nodos lunares como la cabeza del dragón y la cola del dragón. Y todo dragón que se precie requiere de un príncipe y de una princesa, de un héroe y de una heroína. Y es ahí donde empezamos a imaginar lo masculino y lo femenino. Empezamos a imaginar que hay alguien que está contándonos este cuento de hadas o este relato místico o mitológico, y que nosotros estamos escuchando y observando atentamente como testigos ese relato, donde lo que se pone en movimiento es la energía del divino masculino y del divino femenino, la energía solar y la energía lunar. Y a la Tierra, el cuerpo físico que de alguna manera puede poner en acción, en experiencia, todo aquello que recibe a través de múltiples canales. Podemos hablar de canales intuitivos, por eso estamos hablando de un ejercicio meditativo,
donde nos abrimos a la intuición, no solamente al fenómeno que puede ser explicado tanto desde lo astronómico, técnicamente, como desde lo astrológico, sino algo que lo trasciende y que le da sentido a la astrología, por ejemplo, y a la mitología, y que también es rescatado, por ejemplo, por los cuentos de hadas, porque tiene que ver con nuestra conciencia. Entonces, estamos hablando de un cuerpo físico, el planeta Tierra, en el que sentimos no solamente emociones, sentimos a través de los 5 sentidos y podemos sentir frío, calor, dolor, gusto, disgusto. Eh, y también a través de nuestra conciencia que piensa, ¿no? Nuestro pensamiento tanto concreto como abstracto, que lo podríamos asociar con la energía solar. Y por supuesto el cuerpo de las emociones, cómo se traduce todo aquello que percibimos, sino como emoción y sentimiento. Y ahí aparece la luna. Estamos hablando del hemisferio derecho, del hemisferio izquierdo, estamos hablando del consciente y del inconsciente, estamos hablando de la capacidad receptiva y la capacidad creativa, de la energía yin y de la energía yang. Todo eso se pone en escena, en acto, como energía, como sentido, muy claramente a través de estos cuerpos celestiales, los tres, más allá de que el cuerpo físico, el sistema nervioso que representa a la Tierra, ejerce un rol de observador y de alguna manera es quien finalmente crea el relato. Observa, recibe la información y después lo describe y lo comparte como un saber. No un saber técnico o racional simplemente, sino como sabiduría, como un conocimiento trascendente en relación a lo que estamos viviendo siendo parte no solamente del planeta Tierra, de lo tangible, de lo concreto, sino siendo parte de este sistema interrelacionado de cuerpos, de conciencia, que se influyen mutuamente y que nos influyen mutuamente a nosotros. Y podríamos decir que este juego entre los nudos, esos nudos que tenemos que desatar o anudar respectivamente, la cabeza del dragón y la cola del dragón, son apenas una parte, una gota proporcional, un fractal de algo que ocurre en todo el sistema solar, en toda la galaxia y mucho más lejos, en todo el sistema cósmico al que también pertenecemos, porque de él venimos. Yendo en lo concreto, ¿cuánto nos influye? Podríamos decir, particularmente este movimiento de nodos, que este tránsito donde el eje lunar va cambiando, pasamos del eje Géminis-Sagitario que cumplimos hace muy pocos días al eje Tauro-Escorpio. Cada uno de estos ejes son asignaturas dinámicas que tenemos que
recibir, a aprender, inclusive a aprender con H intermedia, ¿no? Tomar, no solamente como ejercicio de aprendizaje, sino recibirlas y tomarlas como experiencia perceptual, gestáltica, y haber cursado la asignatura no necesariamente significa haberla aprobado, pero sí haber conectado con vivencias, con experiencias, pero básicamente con percepciones nuevas, que pueden volver, porque los nodos vuelven a repetirse, en diferente orden cada 9 y 18 años, a llevarnos por los mismos contenidos, pero seguramente con un nivel de evolución que se va elevando, que se va superando cada vez que volvemos a pasar por la misma asignatura, en diferentes niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etc. Eh, si pensamos estas asignaturas, si intuimos qué aprendimos de estas asignaturas, podemos hacer un trabajo retrospectivo, aunque estemos en presente, porque no estemos reviviendo experiencias pasadas de estos últimos 18 meses, por ejemplo, en relación al nodo Géminis Sagitario, sino que estamos intuyendo en conexión con todos nuestros cuerpos qué caudal de sabiduría, de conocimiento profundo quedó impregnado en nuestra conciencia. Puede haber quedado impregnado todavía en el cuerpo físico, de alguna manera el cuerpo menos sutil de todos, y que por el momento el registro que tengamos sea meramente corporal, como podría ser un dolor, una discapacidad, o al contrario, una sensación placentera, de cambio, de mayor conexión, de mayor disfrute, de mayor capacidad de observación, de plenitud, de dicha. Pero cuando empezamos a hablar de plenitud y dicha, ahí seguramente no participa solamente el plano corporal, ¿no? Ahí empiezan a aparecer otros sensores, otros sentidos, otros registros. Puede ser que este recorrido por el eje Géminis-Sagitario nos haya conectado con percepciones mucho más sutiles y mucho más elevadas. Géminis asociado a los pulmones, asociado a los brazos, también asociado al eje corazón-pulmones, tuvo mucho que ver en lo particular y en lo colectivo con la respiración. Tuvo mucho que ver, si lo pensamos no solamente en términos de una pandemia y de enfermedades respiratorias, con el corazón en relación al miedo, pero también en relación a la valentía. Al darnos cuenta que pudimos atravesar una experiencia real o no, también simbólica, a partir de tomar conciencia de lo que esa experiencia significaba en lo individual y en lo colectivo a nivel evolutivo.
Hablamos de pulmones, el eje pulmón-corazón, Géminis, y también de los brazos. Los brazos pueden sostener, pueden crear, pueden tomar, pero también pueden abrazar. Y si algo se manifestó como experiencia colectiva, era que una de las limitaciones era la distancia. Y un abrazo, obviamente, necesita de la proximidad. Y eso se reemplazó por el saludo con el puño, ¿no? El puño que podría significar en otro momento una agresión, un golpe, se resignificó y Géminis tiene ese don porque está asociado también con el pensamiento y con la palabra a partir de un símbolo de confianza, de simetría, de ser pares y también un símbolo de fuerza como fue históricamente. Si lo pensamos en relación a Sagitario, Géminis tuvo el rol de la cabeza, muy pertinente para Géminis, ¿no? El pensamiento. Pero también tuvo que abrirse a nuevas percepciones, que no tienen que ver directamente con la palabra, que no tienen que ver directamente con la racionalización, con las definiciones de las cosas. Tuvo que hacer el ejercicio de reformular las definiciones, tal vez provisoriamente, porque después en este circuito que se va dando, pasando de un eje a otro, vamos a ver que las definiciones siempre son conceptos que cristalizan la percepción. Pero es un buen ejercicio redefinir. Tuvo que crear nuevas palabras, por ejemplo. Tuvo que hacer uso de los pronombres. ¿Qué rol ocupó paralelamente Sagitario? El rol de la cola del dragón. Uno asimilaba, Géminis, y el otro depuraba. Depuración. Soltar. Si lo pensamos en términos de lo corporal, porque nosotros somos testigos que estamos en la Tierra, en el plano físico, podemos hablar de Sagitario como, en términos de cuerpo físico, la cadera y las piernas. Sagitario es el caminante. ¿Y qué tuvimos que hacer? Guardarnos, recluirnos. Sagitario es el viajero, el que sale al mundo y tuvo que emprender un nuevo recorrido. Un recorrido abstracto, un recorrido virtual, entre comillas no presencial, convertirse en el viajero en su interioridad y empezar a reconocer en ese trabajo meditativo qué cosas tenía que soltar. Así como en la práctica, Sagitario es el que se da cuenta que va con una mochila y que tiene que soltar, dejar, renunciar a ciertas cosas porque si no la mochila cada vez se hace más pesada. Ahora lo tenía que hacer internamente, con su propia mochila interna. Y es muy probable que en el cuerpo físico lo haya sentido en la cadera, en el ciático, en la tensión por tener que inmovilizarse o ponerse en movimiento desde otra actitud totalmente distinta. Sentirse forzado a movimientos que no estaban motivados por esa libertad ideal del viajero
que se mueve más atento al camino que a sí mismo inclusive, ¿no? Es la curiosidad del observador hacia afuera. Ahora ese trabajo tiene que ver con el observador hacia adentro. Fue la experiencia de estos 18 meses. Hay que incorporar un observador hacia adentro. Y es ahí donde Sagitario también tiene que ver con el tercer ojo, con la glándula pituitaria, en este trabajo de convertirse en el viajero meditativo, en el testigo, en el observador. Ser testigo de su propia experiencia. Dar testimonio de su propia experiencia y compartirla en lo colectivo para que nos demos cuenta que esa experiencia aparentemente individual e intransferible, en realidad, si se conecta desde canales más elevados, se traduce en la experiencia de conciencia de la humanidad. Y ahí empezamos a darnos cuenta que hay infinitas sincronicidades, que todos hemos intuido en el momento del silencio, en el momento de estar presente, que algo estaba ocurriendo que trascendía, que le daba sentido, que le daba significado, por ejemplo, a esta experiencia real o imaginaria, en esto de que puede ser potenciada eh, con algún objetivo externo o que puede ser creada con algún objetivo desconocido, pero experiencia al fin, de todas maneras, aunque sea una forma de manipulación, una pandemia o no, siempre cuando se vive como toda experiencia individual y en particular desde lo colectivo, tiene un sentido. Y es ahí donde Sagitario, que es el conocimiento de la experiencia, pero cuando trasciende en un nivel de evolución, es el sabio, puede asumir que necesariamente había que depurar, hablamos de la cadera, por ejemplo, esto de que el camino siempre es hacia afuera y que hay un camino interno, y eso significaba una depuración. Porque el camino externo a veces nos aleja del punto de origen, de el propósito para el que vinimos, del propósito esencial. A veces el camino nos distrae. Y eso no va en desmedro del camino del viajero en el mundo real, del conocedor, del que atraviesa territorios físicos, geográficos, sino que lo potencia, porque ahora puede hacer ese camino, o lo podrá hacer, ese camino geográfico, ese itinerario, con una percepción más sutil que le va a permitir, por ejemplo, vincularse con otras personas, no solamente desde esa experiencia generalmente pasajera, efímera, de no permanecer demasiado tiempo en ningún lugar, porque esto trasciende el tiempo. Este nivel de conciencia sagitariana del sabio, del conocedor, del filósofo, trasciende el tiempo. Y ese es uno de los aprendizajes de esta experiencia. ¿Por qué hablamos del eje que ya transitamos, de la asignatura que transitamos? Porque, bueno, por un lado nos sirve para volver a observarnos y ver qué contenido de esa asignatura podríamos
exponer con claridad ante nosotros mismos, porque el tribunal, entre comillas, de la mesa de examen somos nosotros, nuestra propia conciencia, no hay otro tribunal. ¿Y cuáles de esos contenidos tendríamos que revisar? Ahora, ingresando ya en este eje, en el presente ya concreto, ya estamos en el eje Tauro-Escorpio. Primero sentimos el cimbronazo de que pareciera que los contenidos cambian absolutamente. Hemos pasado de una materia, nos llevó un tiempo, una asignatura, eh, a moldarnos a ella, porque veníamos del eje Cáncer-Capricornio, y ahora nos vuelven a cambiar el esquema. No sé si el plan de estudios, pero sí el esquema. Tauro refiere al cuerpo físico, más allá de que podemos ver que cada signo representa diferentes órganos y partes del cuerpo, podríamos decir que representa todo el cuerpo en su totalidad. Representa a nuestro planeta como cuerpo físico, representa el cuello, la garganta, por eso también está asociado mucho a las cervicales, de las que ya hablábamos en otro momento, porque ahí aparece la conexión directa entre nuestros miembros que evocan el movimiento físico, las piernas, los brazos, ¿no? Hablábamos recién de la cadera, las piernas y de los brazos, con nuestra mente, con nuestra capacidad de sacar hacia afuera, de expresar lo que pensamos, pero también lo que intuimos. Pero a la vez es la conexión con esos órganos, tanto el sexto como séptimo chakra, que nos conectan con las esferas superiores. Ahí aparece entonces Tauro en relación a la conexión con los cinco sentidos. Tauro es los cinco sentidos, por eso se lo asocia al placer, al gozo, al disfrute a través de esos sentidos, pero también ese, es ese primer vínculo con la respiración a partir de lo que inhalamos y exhalamos, boca, nariz, que es la llave para la meditación. Entonces es muy probable que haya una continuidad entre los nodos en esto de que Géminis era los pulmones y el corazón. Entonces, directamente la conexión, lo que abre nuestra intuición, ocurre a partir de la respiración, de una respiración consciente, que no tiene nada que ver en principio con la ansiedad y sí tiene que ver cuando nos damos cuenta que para convertirnos en testigos, estando presentes, con los pies en la tierra, tenemos que despejar la ansiedad. Y si hay una manifestación clara de la ansiedad es cómo se altera el ritmo de nuestra respiración y cómo se altera nuestro ritmo cardíaco. Entonces ahí hay una secuencia. Y es ahí donde es interesante volver a la noción intuitiva de los nodos en ese cruce entre la eclíptica solar y la órbita lunar, porque estamos muy acostumbrados a una percepción a través de nuestros dos ojos, que es la percepción horizontal. Precisamente tener dos ojos
nos permite la profundidad en relación a la percepción visual, lo que llamamos perspectiva. La percepción plana del espacio se convierte en tridimensional simplemente como una percepción tangible de lo concreto a partir de esos dos ojos que convergen y crean esa sensación de profundidad, lo que habitualmente llamamos perspectiva. Pero hay otra percepción que no es horizontal, sino que es vertical, que tiene que ver con el tercer ojo, que no porque sí está muy cerca de esos dos ojos, que en lugar de perspectiva nos da foco, nos enfoca en el presente y nos conecta con el tiempo en infinito, no como una secuencia, sino en un punto. En ese punto es donde nos conectamos con la intuición. Y es ahí donde aparece la trascendencia de este movimiento coordinado entre tres esferas de conciencia. Gea, nuestro planeta Tierra, nuestra madre Tierra, la Luna y el Sol. Hay un punto en el que se alinean y es ahí cuando empezamos a tomar conciencia que en esa alineación se activa algo, en ese punto se activa algo. Y no porque sí, el eje que estemos transitando, en este caso Tauro-Escorpio, va a ser el eje en el que se van a producir los eclipses durante estos 18 meses. Tanto los eclipses de Sol como los lunares. Y es ahí donde vamos a poder percibir, no solamente en lo externo, a través de los dos ojos, como un fenómeno magnífico, que siempre nos invita a la contemplación, perdón, vamos a percibir también si estamos conectados con nuestro cuerpo suprasensible, con nuestro cuerpo intuitivo, qué efectos cada uno de esos eclipses producen no solamente en nuestro entorno, como por ejemplo las mareas, sino también en nuestros cuerpos sutiles. No somos los mismos después de atravesar un eclipse. Va a tener que ver con la información que se está poniendo en acto, en configuración, en el momento en que ocurre, por ejemplo, en un determinado signo, en este caso en Tauro o en Escorpio. Entonces, nos habla del cuello, nos habla de la garganta, nos habla de la voz. Nos habla de los 5 sentidos, nos habla de la apariencia, nos habla de
el cuidado de nuestro cuerpo o de nuestros cuerpos, porque también refiere a nuestro cuerpo emocional. Nos habla de que además de lo consciente hay algo que no es consciente o no es tangible, y es ahí donde aparece Escorpio, porque Escorpio, así como Tauro representa lo tangible, representa lo inconsciente, así como Tauro representa lo diurno, Escorpio representa lo nocturno, y es ahí donde aparecen los sueños, pero también aparecen nuestros ancestros, nuestras vidas pasadas, nuestro karma. Y eso nos quiere decir que no podemos percibir lo que nos pasa solo desde lo concreto, desde lo tangible, pero que necesitamos de eso. Tenemos que estar con los pies en la tierra, tenemos que enraizar. Y eso nos conecta para poder desenvolver ese nudo de nuestro árbol que asciende por nuestra columna vertebral hasta ese núcleo que es el que de alguna manera contiene esos portales que reciben la información. Entonces, paradójicamente, Tauro va a ser quien reciba, va a ser quien tenga el desafío de asimilar nuevas experiencias. Por ejemplo, percepciones que no se limiten a los 5 sentidos, que lleguen por otros canales, canales sutiles e intuitivos. Pero yo veo a través de los ojos y veo que este color, pero hay algo más, hay un aura. Bueno, eso va a tener que ver con esta experiencia taurina, de que mucho de lo que se manifieste como un percepto, como una percepción, no va a poder explicarse a través de la lectura habitual de los 5 sentidos. Un calor en las manos va a tener otras explicaciones. Un aroma que no sabemos de dónde llega, un perfume, también va a tener otras explicaciones. Porque nos vamos a abrir a otras dimensiones, no solamente al 3D, al 4D, sino a dimensiones más sutiles que van a estar conviviendo con nosotros y que se van a manifestar y que van a desafiar. Y cuanto más resistencia, más incidencia van a tener en el cuerpo. Si no nos abrimos a los canales sutiles de percepción a través de esta conexión con la garganta taurina, que continúa en un chakra superior, quinto, sexto, séptimo chakra, el lugar en el que se van a alojar esas resistencias van a ser directamente en el cuerpo físico. Y como en general el inconsciente, y ahí aparece Escorpio, tiende a codificar, ¿no? De ahí la biodescodificación, seguramente van a tener que ver con dones, con cualidades que Tauro tenga, ¿no? En esto de decir, bueno, eh, perder el sentido del gusto, del olfato, eso en relación a Tauro, que se manifestó claramente
durante el nodo anterior es una experiencia previa, como para darnos cuenta que eso incide también en los órganos que reciben las experiencias sensitivas. Bueno, nos estamos excediendo en determinadas cosas. Hay una medida, tenemos que depurar nuestro cuerpo. Entonces ahí se va a entablar un circuito entre la información que vamos a asimilar a través de la experiencia y aquello que vamos a depurar a través de Escorpio. Escorpio, en el rol depurativo, seguramente va a tener mucha tarea a nivel inconsciente, a través de los sueños, a través de percepciones que tienen que ver con vidas pasadas. Eh, y va a ser importante que esa información, que generalmente afecta al cuerpo emocional, eso es Escorpio, eh, se pueda se pueda soltar en lugar de retener a través del miedo, ¿no? Del tapar, de obturar cuando esa información surge. Entonces, ahí aparece, pensándolo o sintiéndolo en términos de Escorpio, el inconsciente, las emociones, pero también la sexualidad y la intimidad. Los órganos sexuales, el chakra sexual y la experiencia de intimidad directa con un otro, con uno mismo en principio y con un otro. Entonces, ahí se pone en ejercicio lo interpersonal muy claramente, porque desde el lado de Tauro, la conexión con los sentidos tiene que ver con la percepción del mundo tangible, con el deseo, por ejemplo, y desde el lado escorpiano tiene que ver con que ya la experiencia no se limita a lo mediatizado por los sentidos, sino que tiene que ser con aquel sentido tal vez que abarca todo el cuerpo, que es el tacto, nuestra piel, pero inclusive con algo que lo trasciende, porque si algo busca Escorpio es la profundidad, no la superficie del tacto desde lo taurino, sino la profundidad de aquella conexión con los sentidos. Y esa profundidad tiene que ver con lo esencial, con el sentido de esa conexión, que es conectar con el lado más puro, más honesto, más genuino de nosotros mismos a través del vínculo con el otro. Algo que no puede ser falseado. Y eso tiene que emerger, no puede ser contenido. Entonces, muchas de las experiencias de depuración van a tener que ver con aquello que está oculto, en las sombras. Y eso va a emerger en el afuera, en lo colectivo, pero también en lo individual. Y el trabajo va a ser, si es en profundidad, con uno mismo, aunque la experiencia sea con un otro en la intimidad. Bueno, lo que siento, lo que vivo y mi conexión o mi desconexión tiene que centrarse en el testigo, en el observador de uno mismo, para despejar todo aquello que aparece generalmente como un obstáculo para conocernos. Y el otro va a ser recibido
con agradecimiento como alguien que nos brinda la oportunidad de experimentarse uno mismo con el otro. Hablábamos hace poco del amor incondicional y decíamos que el malentendido es que no refiere directamente al amor hacia algo externo, sino a que emerja la propia divinidad, el amor hacia sí mismo, y a partir de ahí podemos irradiar y recibir amorosamente al otro, sintiéndolo, amándolo. Pero no hay posibilidad de amor incondicional si no hay previamente un amor incondicional que nos integra o se integra en nosotros mismos. Toda experiencia en cualquiera de los ejes, en este caso el eje Tauro-Escorpio, tienen que ver con integración. Integración de dos polos, de dos nudos a desanudar, si lo pensamos en términos de energía contenida para que se eleve nuestra Kundalini a través de nuestra espina dorsal hacia aquellos canales que pueden recibir para que nuestra divinidad tome plena conciencia con su origen. Decíamos que nuestro niño solar en realidad era aquel que venía con plena conciencia de su divinidad y que después en su experiencia terrenal tenía que volver a conectar con eso que era en origen, trascendiendo ¿qué? Al niño herido. Entonces de nuevo la experiencia Tauro-Escorpio, como fue la experiencia Géminis-Sagitario, es una experiencia de reconexión y solamente lo podemos hacer desde un registro meditativo. Pero bueno, generalmente pensamos en la meditación solamente como esa experiencia que se realiza en determinada posición y que se hace generalmente con los ojos entrecerrados y atento a la propia respiración. Y a medida que vamos ejercitando la meditación nos damos cuenta que podemos conectar simplemente cuando soltamos el control, cuando soltamos la mente, cuando estamos menos pendientes de nuestro cuerpo físico porque dejamos de identificarnos con ese cuerpo y sabemos que hay algo esencial que lo trasciende. Cuando dejamos de controlar desde la mente, Géminis, cuando dejamos de estar identificados con nuestro cuerpo, Tauro. Tauro, Escorpio, porque también en ese ejercicio de la sexualidad, aunque sea desde el sentido escorpiano una búsqueda de la profundidad, hay una identificación. Entonces, conectar con esa esencia a través de la intimidad con el otro en realidad es darnos cuenta que hay algo mucho más profundo que no conocíamos de nosotros mismos y que se logra cuando no nos identificamos precisamente con el cuerpo que tenemos. Lo integramos, pero no dependemos de ese cuerpo. Ese cuerpo es un templo que contiene a nuestro espíritu. Entonces, desanudar es permitir que ese espíritu que estaba anudado, enrollado, se desenrolle y se eleve. Y lo que va a tener que ver con la manifestación de ese espíritu va a ser una nueva percepción que no es de la mente racional, sino que es de la plena conciencia de nuestro ser. El primer canal es la intuición.
pero para eso tenemos previamente que respirar, que relajar, dejar que desde nuestro plexo solar se eleve a nuestro diafragma, que se expanda y que esa respiración permita que este chakra se abra como dos alas que conectan los dos hemisferios y los integran. Si no hay fusión, luna, sol, nodo, en este caso los dos nodos, si no hay una manifestación de ese héroe y de esa heroína, no hay manera de perderle miedo al dragón, a esa cabeza que recibe, que está conectada, y a esa cola que si no estuviese en ese cuerpo, no podría renovar la energía. Es un circuito de renovación de energía. El dragón evoca eso, un circuito constante de renovación. Decíamos que tenemos una percepción horizontal, que es lo que percibimos a través de los cinco sentidos, pero también y en particular a través de los ojos, y que hay una percepción vertical, y es precisamente la que nos permite saber que más allá del cuerpo físico, que es el cuerpo asociado a los cuatro cuadrantes, a la cruz, hay un cuerpo áurico que está en constante reciclado, porque la energía se mueve a través de los dos polos. Ahí aparece la imagen de la energía del toroide, y empezamos a percibir que no somos seres aislados, separados entre cuatro paredes, en esa cárcel ilusoria, en esa caverna ilusoria, y que en realidad nuestros átomos, nuestras partículas están en constante movimiento y reciclándose y renovándose, y que de esa misma manera también nuestra conciencia está abriéndose a un campo mayor. Nuestro campo limitado supuestamente de viejas memorias aprendidas, de viejas creencias que podría encontrarse en algún lugar, en alguna sinapsis, en algunas neuronas, en realidad trasciende a un aura mayor porque somos vehículos receptivos, que cuanto más receptivos, más creativos, más generosos, más abundantes en cuanto a dones, a talentos, nos convertimos. Desde esa particularidad también tomamos conciencia de algo que nos une, que no solamente es global desde lo planetario y que nos une con los tres reinos, sino que tomamos conciencia de algo que nos une con la divinidad. Llamémosle creación, universo, como cada uno de nosotros querramos. Estar atento a los síntomas, estar atentos como observadores, no obsesionados, sin miedo. Precisamente si algo se puede inocular fácilmente, siempre fue así, pero hoy de manera masiva, es el miedo. El miedo no es protección, no nos sirve para protegernos.
El miedo, al contrario, lo que hace es anular nuestro sistema autoinmune. Entonces, el gran desafío de Tauro es el cuerpo. Todo lo que nos haga mal a nuestro sistema, a un sistema dotado de inmunidad natural, va a tener que transformarse, resignificarse desde nuevos canales. Esa capacidad de asimilación será la función de Tauro durante 18 meses y va a tener la ayuda del gran innovador, del rayo, que es Urano. Y Escorpio va a tener la tarea de profundizar, de salir de la superficialidad que tal vez fue la tarea como de despejar, de limpiar, de Géminis, de volver a activar los canales de comunicación y que ahora se tiene que traducir en profundidad. El ejercicio de conectar con los cuerpos sutiles con nuestra propia profundidad, con el mirar profundo, con el conectar profundo, con encontrar la esencia y el sentido de nuestros vínculos interpersonales, directos, en intimidad, pero también con la intimidad de cada acto cotidiano. Tenemos que estar en intimidad cotidiana, en presente infinito con cada experiencia. ¿Que no es sencillo? Seguramente que no, porque ahí generalmente aparece la mente, nuestra propia mente y el espejo de la mente de un mundo muy interconectado desde la mente. Pero el gran desafío de Tauro es conectar con el cuerpo, trascendiendo los síntomas y el dolor, no convirtiéndolos en sufrimiento, y con el placer. El eje Escorpio, Tauro, Tauro-Escorpio es el eje del placer, pero a través de la profundidad y de la profunda sinceridad con nosotros mismos. Así que bienvenido a este nuevo eje que se va a manifestar, como decíamos, seguramente en principio a través del cuerpo y de las emociones, pero para que asimilemos una nueva manera de sentir con capacidad de asombro, de sorpresa, de goce y en conexión con ese ser esencial, divino, que vino a este plano para no confundirse con lo ilusorio ni de nuestro cuerpo, ni identificarse con él, sino con la esencia amorosa y divina de quienes somos, pero hacerlo con los pies en la tierra, aquí y ahora. Que así sea. Gracias, Gerardo Pereiro. Nos estamos viendo.